Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro González. Les doy la más cordial bienvenida a su programa Ciudad Salud, donde la salud es lo más importante. El día de hoy tengo el gusto de presentar al doctor Jaime Alfredo Calderón Tapia. Él es uno de nuestros colaboradores más importantes. Recordemos que él es ginecólogo y tiene la especialidad en tratamientos para las complicaciones de esterilidad y infertilidad. El día de hoy nos acompaña. Muchas gracias, Jaime. Bienvenido. Sí, Alejandro, ya sabes, un gusto, como siempre. Este tema que nos vas a platicar el día de hoy es un tema muy abundante, de mucha importancia. Es la miomatosis uterina. Platícame, por favor, ¿qué es la miomatosis uterina? Bueno, un mioma, o la miomatosis es la enfermedad que se deriva de la producción de miomas. Los miomas son los tumores benignos más frecuentes que se desarrollan en el útero de la mujer. Estos dependen del tejido del que está hecho el mioma, el útero, pero que se degeneran. Tiene como un crecimiento propio, desordenado, y nos puede dar distintas manifestaciones. Pero nos quedaríamos con que es el tumor benigno más frecuente del tracto genital femenino y está localizado específicamente en el útero, o lo que la gente conoce como matriz, ¿no? Muy bien. Este tipo de crecimiento benigno es propiamente del mismo tejido uterino. ¿Se tiene alguna edad de mayor frecuencia en su aparición? Sí, mira, encontramos a lo mejor el pico máximo en la edad reproductiva. Estamos hablando a lo mejor de los 25 a los 35 años. Sin embargo, se puede presentar a cualquier edad. Es un tumor, como dije, es totalmente benigno y la característica es que es dependiente de hormonas. Entonces, mientras la mujer esté produciendo hormonas, es susceptible de producir miomas. Y más importante, si hablamos de frecuencia, nosotros vamos a poder encontrar miomas en el 60% de las mujeres, sin que esto significa que les tengamos que dar algún tratamiento, ¿no? Pero sí es extremadamente frecuente la miomatosis. Generalmente este tipo de complicaciones, pues estamos hablando que el 60% los tienen. ¿Cuáles serían las causas en las que pueden desencadenar y transformarse en algo patológico o generar alguna complicación? Sí, mira, Alejandro, los miomas se tratan por tres causas principales. Crecen mucho, que van a afectar estructuras vecinas, atrás, por ejemplo, el intestino, hacia adelante la vejiga. Dan problemas de sangrado, ¿sí? Una paciente que tiene periodos menstruales normales y que empieza a manifestarse por alguna localización de miomas con sangrados abundantes, mayor cantidad de días, mayor cantidad de sangrado, presencia de coágulos. Y la tercera es que impiden que la mujer se embarace. Entonces es una causa de infertilidad, ¿sí? Pero son los tres motivos por los cuales nosotros debemos de tratar un mioma. En este caso, pues la sintomatología pues, puede ser muy extensa, ¿no? Pero creo que normalmente la complicación mayor es por alguna molestia en sí, o puede ser fortuita el encuentro de esto. A lo mejor el más espectacular por el que la gente puede acudir o referir o buscar ayuda es por el sangrado. ¿Sí? Son pacientes que tenían periodos menstruales de 3 a 4 días, de repente me dicen, oye Jaime, ¿sabes qué? Ahora empiezo a sangrar 6, 7 días, antes tenía 2 días pesados de sangrado, ahora tengo 4, 5, ahora necesito usar toalla nocturna casi todo el sangrado. Es a lo mejor como el más espectacular. Sin embargo, no es el único, pero sí, a lo mejor el pivote es ese, ¿sí? Otro de las causas es pacientes o parejas que llegan y no se pueden embarazar. Ahí a lo mejor no existe como un síntoma, ¿sí? Porque a lo mejor el no embarazarse, no es, la paciente no dice, ay, siento que no voy a embarazar, no. Sin embargo, cuando tú revisas las causas por las cuales la paciente no se puede embarazar, encuentras que los miomas pueden tener una implicación. Y el tercero, a lo mejor que es el más espectacular, pero no, afortunadamente no el más frecuente, es que el crecimiento es tan grande que pueden ocupar toda la cavidad abdominal. Incluso hay pacientes que parecieran estar embarazadas porque tienen el desarrollo de estos miomas un tamaño tan importante como el tamaño de una sandía. Entonces se puede ver, la paciente dice, está embarazada, ¿no? Y es una tumoración la que está dependiendo. ¿Existe alguna clasificación o tipos de miomas para que el público conozca un poquito más respecto a esto? Sí, mira, nosotros lo clasificamos precisamente hasta para poder ejercer un tratamiento en 3 tipos. Unos, los miomas que son subserosos, intramurales y submucosos. Dices, bueno, ¿qué quiere decir, no? Exacto.
De forma fácil yo te podría decir, imagínate el útero es como un cuarto. El cuarto debe estar vacío. Un mioma submucoso va a ser como un mueble. Tú entras y ves que algo te estorba aquí. Ese tipo de miomas son los que te dan sangrados y los que impiden que una pareja se pueda embarazar, porque precisamente dentro del útero es donde hacen los embarazos. Un mioma nos representa un obstáculo y nos da problemas para embarazar. Y aparte le llega mayor aporte sanguíneo. Entonces es muy fácil que la paciente que tenga ese tipo de miomas nos represente con sangrado. O sea, como me lo estás mencionando, en este caso la tumoración está primero robando un espacio que debe de ser ocupado para otra función. O sea, por el bebé. Y segundo, la aportación sanguínea que requiere para subsistir este crecimiento, este tumor, también impide en la cuestión funcional para la implantación o en qué proceso afecta. Sí, perfectamente, no lo pude haber dicho mejor. Eso es precisamente el problema de los miomas. El mioma submucoso. Hay otro tipo de miomas que es el mioma intramural. Imagínate el mismo cuarto vacío y vas a una pared y la ves deformada. Tú notas la consistencia normal de la pared, pero dices, sabes que algo hay aquí atrás. Ese es el mioma intramural. Estos son los que tienen potencial de alcanzar los tamaños también mayores. Y estos nos dan problemas de fertilidad y nos dan problemas de sangrado. Digamos que es como un intermedio. Y el tercer tipo de miomas, imagínate otra vez el mismo cuarto que debe estar vacío, tú entras y no ves nada. Pero por arriba, como si fuera un tinaco, digamos, tú entras al cuarto y no lo ves, pero arriba hay un mioma. Esos miomas son los que pueden alcanzar también gran tamaño o incluso desplazar estructuras vecinas, como es atrás del útero está el recto y por delante la vejiga. Esos miomas se llaman subserosos. Digamos que a lo mejor de todos son los más comúnmente que no tenemos que hacerles ningún tratamiento, solamente vigilarlo. Cuando alcanzan un tamaño importante, entonces sí necesitan nuestra atención. Muy bien, pues qué interesante, porque esta situación creo que afecta al 60% de las mujeres en diversas etapas de su vida. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Ciudad Salud, donde la salud es lo más importante. Continuamos con la entrevista del doctor Jaime Calderón Tapia en el tema de miomatosis uterina. Platicamos ya acerca de los tipos de miomatosis. Me gustaría que platicaras con el auditorio acerca de los métodos o las formas de diagnóstico para esta complicación. Bueno, primero, a lo mejor ya hablamos, es la sospecha. Una paciente que tiene un crecimiento abdominal, sobre todo en la parte baja, que ha sido progresivo, una paciente que empieza a sangrar más de lo normal, una paciente que no se puede embarazar, es una paciente que tienes que tener en el radar de que puede haber miomatosis uterina. La forma a lo mejor sencilla lo podemos hacer en el consultorio, haciendo una exploración vaginal con nuestras manos y poder detectar la forma, la posición del útero, saber si está aumentado el tamaño, eso nos da una certeza importante. Sin embargo, tenemos ya herramientas en que no necesitamos ni siquiera ser invasivos, no necesitamos molestar tanto a la paciente como es un ultrasonido a través del abdomen o un ultrasonido vaginal. Esto nos da una claridad excepcional, hace ver la forma, el tamaño, la disposición, el número de los miomas y consecuentemente hacer la clasificación para poder dar un tratamiento. Entonces el ultrasonido se ha constituido como una herramienta fundamental que prácticamente todos los ginecólogos tenemos ya dentro del consultorio y cuando no podemos acudir a un gabinete. En ocasiones se puede confundir con algún otro tipo de patología dentro del útero y ahí es donde nos sirven algunos otros estudios como la resonancia magnética. Eso nos ayuda a discernir sobre otra patología que puede ser muy similar, que es la adenomiosis, cuyo sustrato y tratamiento y pronóstico es totalmente distinto. Pero solamente con la palpación, la sospecha clínica y un ultrasonido, tú puedes hacer un diagnóstico de certeza de miomatosis uterina. Fíjate, lo acabas de mencionar y me gustaría que pudieras platicarnos más al respecto, porque no es un tumor, pueden ser múltiples los tumores y que eso también es de relevancia. No es lo mismo tener un tumor localizado a tener múltiples. ¿Es común esta situación? Sí, claro, sí. Incluso puede ser desde uno solo que sea muy grande. Les ponía el ejemplo, el más grande que yo he quitado es del tamaño de una sandía, 45 centímetros de diámetro, como un único. Pero he quitado también numerosos, como 47. A la paciente que más ha retirado miomas son 47 miomas, ¿sí? Una paciente que tenía el abdomen hasta arriba,
lo retiramos y bueno, la paciente pareciera que hubiera acabado de tener un bebé, ¿no? Entonces, a veces no va en relación directa a la severidad del cuadro el número ni el tamaño. Ni el tamaño. Sí, va a depender mucho de la localización. Podemos tener un mioma muy pequeñito, único, de 1 centímetro dentro del útero y que sea muy sintomático. La paciente no se puede embarazar, la paciente presenta muchísimos sangrados. Podemos tener un mioma, a lo mejor de 10, 12 centímetros por fuera del útero, en el caso de lo que hablamos de subseroso, a lo mejor la paciente nunca... Asintomática totalmente. Entonces, eso es bien importante, que los miomas para ser tratados tienen que ser sintomáticos. A veces sobreactuamos en la presencia de neumatosis. Si hablamos de que 60-70% de las mujeres lo tienen, hay que saber exactamente cuándo actuar, porque si no vamos a sobretratar pacientes, ¿no?, que no requieren un tratamiento específico. Creo que es muy importante destacar la condición, y quisiera que nos platicaras más al respecto, que este es un tumor benigno, ¿sí? Es un tumor que tiene características normales, simplemente hubo un crecimiento en esta situación y que los pacientes deben estar tranquilos, ¿verdad? Exactamente, cuando tú hablas de tumor a una paciente, inmediatamente lo asocia con cáncer. Y no, tumor es toda lesión mayor a 2 centímetros, ¿sí? Eso es como por definición, tenemos que darla. Sin embargo, esto también incluso hace que se abuse de este tratamiento. Muchos colegas de forma a lo mejor como tendenciosa le dicen a la paciente, tienes un tumor. O sea, la primera reacción de cualquier paciente es quítala, porque asocian tumor a malignidad. Y en el caso de los miomas es un tumor que muy rara vez es maligno. Estaríamos hablando del 0.2% del total de los miomas. Yo te puedo decir que en la experiencia que tengo, que son más de 200 cirugías por miomatosis, son ya 10 años de trayectoria, no he visto un solo mioma que haya tenido una degeneración maligna. Está descrito y por eso es que siempre que hacemos un tratamiento tenemos que mandarlo a analizar. Pero no entramos pensando que es malo, ¿sí? Eso es importante y algo que les debe dar tranquilidad a las mujeres, ¿sí? No entramos pensando que sea maligno. Sí, porque a fin de cuentas el auditorio debe saber que todos los profesionales en cualquiera de las áreas de la medicina, siempre que retiran cualquier tejido, es nuestra obligación mandarlo a un estudio histopatológico para confirmar nuestro diagnóstico. Exactamente. Así sea bajo el porcentaje de probabilidades de que sea maligno, tenemos que tener la confirmación. Ahora, esto de sobretratar a los pacientes es muy importante que lo resaltes, porque no se debe de hacer ningún tratamiento a menos que haya alguna sintomatología o algún problema, como ya lo mencionaste, y que tenga que requerir tratamiento, ¿verdad? Sí, exactamente, porque si nos vamos a la pesquisa, dices 60-70% de las pacientes van a tener miomas, y si no se tienen las herramientas o las capacidades, estarías hablando de que vas a quitar el útero a 6 de cada 10 mujeres solamente porque tienen miomas, ¿no? Y eso es un error. Se llega a presentar, y hemos visto casos en que se abusa de este diagnóstico para inducir una cirugía, ¿no? Muy bien. Ahora, ya que tenemos el diagnóstico, esa cuestión de los parámetros que están establecidos de manera científica, al determinar cuál es el tratamiento. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos para esto? Mira, el tratamiento va a depender de la localización, ya hablamos de los 3 tipos, del número y de la sintomatología. En el caso de los miomas submucosos, que a lo mejor pudiéramos hablar que son los más sintomáticos, los más latosos, incluso desde el punto de vista reproductivo, el tratamiento puede ser por histeroscopia, es decir, no necesito abrir el abdomen de la paciente, ingreso a través del cuello del útero, a través de la vagina, accedo a donde está el mioma y lo puedo retirar. Estos incluso son cirugías que se hacen de forma ambulatoria, no requieren una hospitalización prolongada y se pueden retirar miomas del tamaño desde 1 centímetro hasta 8 centímetros, a lo mejor es el que hemos retirado de mayor tamaño. Son cirugías que son muy nobles, llamamos cirugías de mínima invasión. La histeroscopia ha sido un pilar, un baluarte para el tratamiento de este tipo de pacientes. En el caso de las otras localizaciones, en el caso intramural o subseroso, que están, digamos, en la superficie externa del útero, dependiendo del tamaño, se puede hacer un abordaje por laparotomía, que es abrir el abdomen como una cesárea, como cualquier cirugía, o también por laparoscopía. Ahí va a depender de las capacidades del cirujano y del caso específico de la paciente. Mira, vamos a un corte para continuar con la otra parte del tratamiento. No se vayan, regresamos.
Bien, estamos de regreso con el doctor Jaime Calderón Tapia, nuestro ginecólogo, colaborador de Ciudad Salud, y estábamos platicando acerca de los tratamientos de la miomatosis uterina. Habíamos platicado que era un procedimiento sencillo, los que son de tamaño dentro de los parámetros que se puede considerar pequeños, una cirugía ambulatoria de mínima invasión, pero no todos se operan de esa manera. ¿Cuál sería la otra opción? Sí, no todos. Te decíamos, en el caso de los intramurales o los subserosos, la opción puede ser de acuerdo a las capacidades de quien esté atendiendo el caso, una laparotomía, que es abrir el abdomen, y ahí, como cualquier cirugía, hacerlo con tus manos, retirarlos a través de un orificio en la pared abdominal, retirarlos. Y puedes retirar desde 1, 2, 3 hasta 47, el caso que te mencionaba. En el caso de la laparoscopía, que se ha convertido también en un estandarte de mínima invasión y que nos ayuda a que la paciente se recupere de una forma más expedita, es otra de las alternativas para tratarlo. Son una incisión en el ombligo y 3 incisiones distribuidas en la parte baja del abdomen, por donde podemos introducir los instrumentos para hacer la extracción de los miomas. Hacerlo de esa forma pues nos ayuda a la recuperación de la paciente, es más rápido, menos dolor, con más precisión. Obviamente no en todos los lugares o no todos los colegas tienen acceso a ese tipo de tratamiento, ¿no? Tenemos que ser enfáticos en eso y yo creo que estamos en una época en que la paciente también decide la forma en que va a ser solucionado un problema, ¿sí? Entonces hay que acercarse a un profesional, ver las alternativas y que la paciente también busque las opciones de tratamiento. Ahora, afortunadamente, el internet, los medios de comunicación, es muy fácil que la paciente busque información y busque alternativas. Yo tengo pacientes que llegan directo a pedirme una forma de resolución del caso en específico, ¿no? Pero ahora también depende, cuando ya analizaste el caso, si es candidato o no. Yo creo que es importante resaltar que pensando en la cirugía más extensa, más invasiva, no es una cicatriz amplia, es como mencionabas, como una cesárea. Ya hay diferentes diseños, ya no es aquella cirugía tan invasiva y tan grande, y que ese sería en el peor de los casos. Si lo puedes hacer en el procedimiento más sencillo o ahora por la laparoscopía, son procedimientos hasta cierto punto ya rutinarios por esta incidencia tan alta que tienen las pacientes. Sí, extremadamente alto. Algo que es importante, y a lo mejor lo has notado, es que no hablé de tratamiento médico. Esto es un mito, desgraciadamente es una información que es imprecisa, el que se dé un tratamiento para que los miomas se deshagan. Los miomas parten a partir de una célula que se altera y que tiene un crecimiento anormal. El único tratamiento es quitando eso. Es quirúrgico. Sí, es quitándolo. Hay tratamientos médicos que pueden limitar el crecimiento, controlar la sintomatología, pero lo va a controlar mientras la paciente esté consumiendo el tratamiento médico. Una vez que el tratamiento médico se abandona, la sintomatología reaparece, el crecimiento reaparece. Esto es bien importante resaltarlo y decirlo, el tratamiento de los miomas es quirúrgico. Hay casos muy especiales, por ejemplo, una paciente con algún problema cardíaco que no sea... que esté contraindicado. Sí, exactamente, que sea muy riesgoso el pasar la quirófano, entonces sí, estaría a lo mejor totalmente justificado el tratamiento médico. Pero generalizar el tratamiento médico o decir que hay un tratamiento médico para deshacer los miomas es totalmente falso. O sea, nada más en este caso, la administración de fármacos va a disminuir o controlar o limitar el crecimiento y la sintomatología, pero el tejido no hay forma de desaparecerlo con medicamentos. Se puede hacer, hay incluso alternativas con cirugía de ultrasonido, que es aplicar calor teledirigido hacia el área, ahora sí como para prácticamente quemarlo, ¿no? Son otras alternativas que se han estado explotando, pero desgraciadamente los resultados no han sido los que se requieren, sobre todo en las pacientes con infertilidad, ¿no? La paciente con infertilidad sigue con la tumoración, está achicharrada, pero está ahí y te puede estorbar en el proceso reproductivo. Entonces ahora el estándar es entrar y retirar la lesión. Sí, aunque ya no está produciendo las hormonas o alguna obstrucción en el sentido de las sustancias,
pero mecánicamente sigue estando ahí. Exactamente. O sea, sí limitan el crecimiento, pero no lo retiran. Esto es muy importante porque sí, en ocasiones se busca la alternativa. Yo a mis pacientes también les comento mucho que los procedimientos quirúrgicos actualmente son de una seguridad muy amplia. Los anestesiólogos, los equipos quirúrgicos, ya no se tiene un riesgo, y que a veces la gente, por el temor a un procedimiento quirúrgico, evade el tratamiento o busca una alternativa, ¿no? A los pacientes les gusta escuchar que les diga a uno lo que quieren escuchar, y cuando uno les dice que no es cirugía, pues ponen toda la fe, ponen todo, y desafortunadamente no es la realidad de lo que está sucediendo. Sí, este punto que tocas es muy importante. De acuerdo a la frecuencia de la patología, como te decía, también se sobretrata o se subtrata. Algo que es muy común que llegue la paciente es una paciente joven, 18, 20, 25 años, con un mioma muy grande, y desgraciadamente muchos colegas lo que ofrecen es retirar el útero. Pues sí, muerto el perro, se acabó la rabia, pero estás imposibilitando desde el punto de vista reproductivo a una mujer. Entonces es importante también que conozcan la gente. Todos los miomas son susceptibles de quitarse. No hay un mioma que impida el retirarlo o que hay que quitar el útero para solucionar el problema. Eso desgraciadamente es falso. Muy radical. Es muy radical, y a lo mejor es como una solución fácil. Y después vemos las consecuencias, ¿no? O sea, una paciente que a los 25 años le quitan el útero, después se quiere embarazar, pues ya no tienes forma de brindarle la oportunidad. Entonces, sí pueden llegar a ser casos difíciles, sí pueden llegar a ser casos severos, pero yo creo que en las manos indicadas se puede resolver prácticamente cualquier caso. En la casística personal, te decía, de más de 200 cirugías, únicamente 2 pacientes tuvimos que retirar el útero porque no se pudo reparar. Y básicamente porque había combinación de lesiones que no permitían que reparáramos el útero de forma adecuada, de forma segura, para que permaneciera dentro de la paciente. Estás hablando que de 200 pacientes en una casística personal, solamente 2, creo que la posibilidad de recuperación o de solución del problema es extremadamente alta. Qué interesante, Jaime, porque a fin de cuentas el propósito principal de este programa es acercar esta información. Yo quiero reiterarle a toda la audiencia que se mantenga este vínculo de comunicación. Por último, siempre se nos pasa el tiempo muy rápido, las conclusiones que nos puedas dar para que la gente tenga más profundidad respecto al tema. Pues mira, que la miomatosis es extremadamente frecuente, que se acerquen a hacer sus chequeos ginecológicos anuales. Incluso a veces reservamos el chequeo ginecológico para la paciente que ya ha iniciado la actividad sexual. Desde antes de tener tu niña, tu primer periodo, debe tener un chequeo ginecológico. Se hace por ultrasonido, no es invasivo, de ahí podemos ver la forma, el tamaño del útero y si tiene una tendencia a desarrollar este tipo de lesiones. Lo otro es que el diagnóstico es extremadamente fácil. Y el tratamiento, una vez haciendo un diagnóstico adecuado, también puede llevar a la resolución del problema. No se necesita ser radical para estos. Y que lo tengan siempre en el radar, siempre en el radar. Cualquier sintomatología, aumento del volumen en la parte baja del abdomen, sangrado, que la paciente se pueda embarazar, hay que tener el radar que puede desarrollarse de miomatosis uterina. Excelente. Pues una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te vamos a volver a invitar. Un placer. Tenemos temas pendientes y invito a todas las personas que se comuniquen, mándenos sus preguntas, sus dudas directamente a través del programa. Vamos a tener la posibilidad de canalizarlas al doctor Jaime, y con esto vamos a tener mucho mayor comunicación para resolver todas las situaciones que ustedes nos planteen. Vamos a un corte y regresamos con nuestro siguiente invitado, el doctor Víctor González. Volvemos. Hola, estamos de regreso en esta emisión del programa Ciudad Salud, donde la salud es lo más importante. El día de hoy nos acompaña de nueva cuenta el doctor Víctor Manuel González, el colaborador encargado del área de urología y además es especializado en trasplante renal. Bienvenido, Víctor. ¿Qué tal? Mucho gusto. Un placer estar otra vez con ustedes aquí. Muy bien. El día de hoy el tema que vamos a abordar es acerca de la cistitis. Algo muy importante. Dinos qué es la cistitis. Bueno, la cistitis es una inflamación de la mucosa vesical y bueno, esta va a estar originada por alguna causa en sí y puede ser lo que es aguda y crónica. Aguda es la que habitualmente la gente padece cuando refiere que tiene mal de orina. Entonces la gente nota que orina turbio,
que huele un poco distinto y bueno, y eso puede ser por aguantarse las ganas de ir al baño, por no tomar casi líquidos. Y entonces cuando la orina está mucho tiempo dentro de lo que es la vejiga, normalmente hay paso de bacterias por la uretra. Y esto es más común en las mujeres porque su uretra es más corta que la del hombre y entonces en 4 horas ya está en la vejiga. Y bueno, es un caldo nutritivo la orina y puede allí empezar a colonizarla y hacer una inflamación vesical de la mucosa vesical y nos va a dar la manifestación más común de la inflamación vesical, que es la cistitis aguda. O sea, en este caso, la cistitis sería la inflamación de esta mucosa del tracto urinario. De la vejiga. Y de la vejiga. Sí. Muy bien. Ahora, ¿existe algún tipo de diferenciación de cistitis o todas las cistitis son iguales? Bueno, la que es más común es esta, lo que es la bacteriana y que es aguda y se presenta y con un esquema corto de medicamentos se va a retirar 3 días y ya. Pero luego existe la persistencia, entonces ya es una infección de vías urinarias recurrentes y esto puede dar o generar una inflamación un poco más severa, que es una cistitis crónica. Y entonces ya allí puede ya no estar el componente de bacterias activo, simplemente hacer cambios dentro de la estructura de la mucosa que va a generar una irritación, una irritabilidad, una excitabilidad de la vejiga. La vejiga tiene receptores que van a sentir la presión del agua y indican que se tiene que orinar, y tiene receptores que van a sentir la distensibilidad y van a decir que tienes que orinar. Entonces, si estos receptores se empiezan a excitar por alguna inflamación, entonces la gente va a empezar a tener esto. Ganas de ir a cada rato al baño, insatisfacción al terminar de orinar. Y bueno, esto puede generar una cistitis que es ya crónica y que ya no va a ser bacteriana, sino puede ser también secundaria a enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, secundarias a alimentos, irritantes, picantes, estrés nuevamente forma parte de uno de los desencadenantes de esta enfermedad. Y así tenemos gente joven de 20 años o hasta menos edad que tienen datos de una inflamación vesical y que el único componente va a ser el emotivo, ¿no? O sea, situaciones de estrés, sí, situaciones laboral, emocionales van a poder generar esta inflamación. Esta reactividad vesical que va a generar las molestias. Ahora, la cistitis es un diagnóstico histopatológico, entonces realmente tenemos los criterios clínicos que nos sugieren esta enfermedad, pero bueno, si no es controlada con los medicamentos habituales, si hay una persistencia y nosotros en los estudios de gabinete como ultrasonido no vemos datos de piedras, de masas tumorales, algo que esté realmente irritando esa mucosa vesical, pues tendremos que hacer una revisión endoscópica con un equipo que se llama cistoscopio, y eso es meter a través de por donde hacemos la pipí, de la uretra, una cámara que nos va a dar una visión exacta de lo que es el interior de nuestra vejiga, y podremos tomar biopsias de las zonas donde nosotros identifiquemos algo distinto. En este caso es muy importante este diagnóstico porque hablamos de que puede ser un cambio en la cuestión de la dieta y puede también desarrollar algún tipo más grave. ¿El cáncer también puede ser desencadenante de este tipo de condiciones? Indudablemente, si la persona tiene factores de riesgo como fumar, como tomar bebidas alcohólicas, tomar alimentos enlatados y tiene una condición de inflamación vesical permanente, sí puede estar en riesgo. Una inflamación crónica no es sinónimo de cáncer como tal en ningún órgano, mas sin embargo se asocia las inflamaciones crónicas a más riesgo de degeneración celular, y esa degeneración celular es la que sí puede mutar a una enfermedad neoplásica. En este caso, este estudio que mencionas de una cámara te va a dar la posibilidad de ver la parte de todo el trayecto de la vía urinaria y también las paredes de la vejiga.
Sí, y tomar biopsias donde veamos algo que no se vea natural, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando la gente tiene una enfermedad que es muy común, que es la gastritis, y le dan su medicamento, 1, 2, 3 semanas, sigue con molestias. Bueno, entonces el siguiente paso es hacer un estudio endoscópico, y aquí es lo mismo. Se te da tratamiento, no mejoras, si no tienes ninguna otra causa por ejemplo, que no tengas orina residual porque tengas la vejiga caída, que no tengas crecimiento prostático, que no tengas nada que se pueda ser corregido o que ocasione esa inflamación vesical, pues sí tendrá que llegar la revisión endoscópica con una endocámara para poder tomar biopsias, mandarlas a analizar y realmente nos diga qué enfermedad es, qué inflamación es en la vejiga, y así puede tratarla, porque las cistitis crónicas pueden ser inespecíficas, pueden ser secundarias a radiación, o pueden ser secundarias a infecciones crónicas como la tuberculosis. Muy bien, pues estamos hablando de que afortunadamente estos casos no son los más comunes y que con tratamiento médico, con tratamiento mediante fármacos, podemos controlar esta condición. Vamos a un corte y volvemos con este tema. Estamos de regreso en nuestro programa Ciudad Salud, donde la salud es lo más importante. Estamos compartiendo el foro con el doctor Víctor Manuel González, es nuestro especialista en el área de la urología, y el tema de hoy que estamos abordando es la cistitis. Víctor, ya nos habías mencionado que este estudio de la cámara y el instrumento para tomar biopsias no es el tratamiento inicial. En este caso, ¿qué es lo que va a determinar estas opciones de tratamiento? Bueno, lo primero es tener un examen general de orina, que es una muestra que se recolecta en la primera orina de la mañana, y entonces es algo que no es tan invasivo y que, bueno, nos va a decir qué tipo de células hay dentro del examen de la orina. Entonces, cómo está el pH, la densidad, puede haber datos de inflamación. Si la gente no toma agua y la orina sale muy concentrada, entonces eso puede darle también irritabilidad vesical. Entonces, con un examen general de orina nos damos cuenta si hay datos de bacterias o datos de actividad bacteriana, y entonces ya poder decidir si seguimos haciendo más estudios. Habitualmente, como les comentaba desde un principio, la mayoría de las veces es ocasionada por una infección que con un esquema de antibióticos en 3 días va a quedar resuelto. Pero la persistencia en estas manifestaciones implica que hay que hacer ya después un cultivo de la orina y estudios más avanzados como un ultrasonido. Y ya dependiendo de eso, vamos normando pues obviamente es una inflamación y tendremos que dar algunos analgésicos como los que la gente conoce, como naproxeno, ibuprofeno, obviamente ajustado a cada persona. Si hay datos de infección, hay que darle antibiótico. A veces no hay datos de infección activa, pero hay datos de mucha inflamación vesical, pues tendremos que darle de todos modos un profiláctico para que recordar que un tejido que esté inflamado fácilmente puede ser colonizado. Entonces, en lo que puede desinflamarse, y una vejiga tarda más o menos unas 3 semanas en desinflamarse, puede estar en riesgo de infección. Entonces, deberemos dar algún antimicrobiano profiláctico para prevenir esto. Y bueno, el ultrasonido nos dará también cuentas en el sentido de si es una inflamación secundaria, un problema, si es una persona mayor de 40 años, en el hombre una próstata que está inflamada, o en la mujer problemas en la salida de la orina por sus gestas previas, alguna histerectomía, algún procedimiento que haya tenido. O sea, puede ser secundario o como secuela a alguna intervención previa. Sí, y en la gente joven pues realmente la cistitis es común en los niños menores de 1 año, y después es común en las niñas. Y será común en los niños si tienen problemas con el descenso de lo que es la piel del pene, el prepucio. Entonces es una causa importante en la gente, en los niños jóvenes. Y en las mujercitas, bueno, pues en las niñas será los cambios hormonales y el aseo inadecuado, ¿no? Esto es muy importante porque nuestra producción nos hace favor de revisar los temas para que sea enriquecedora esta charla, y nos pasaba la información acerca de la contaminación de la bacteria Escherichia coli. En este caso, ¿qué tan frecuente es esta situación? Bueno, la Escherichia coli es una bacteria que tenemos en nuestro sistema digestivo, que tenemos en nuestra piel de la zona genital.
Simplemente cuando pasa de esa zona donde normalmente debe de habitar y convivir con otras bacterias en nuestro cuerpo, pasa a la vejiga, pues entonces el sistema urinario ya no es una bacteria de la flora, ya es una bacteria patógena. Entonces es la responsable del 85% de las enfermedades, pero porque es la zona donde convive. Entonces obviamente una persona que no tenga un buen aseo, que no se bañe todos los días, que no tenga aseo de sus genitales si es hombre o es mujer, y que no tenga un hábito de ir al baño cada 4 horas aproximadamente en el transcurso del día, la bacteria tiene unos mecanismos como de vellosidades que van haciendo que penetre, y entonces en cierto tiempo van avanzando más o menos de 1 centímetro a 1,5 centímetros por hora. Entonces igual si es un niño, la uretra es corta, es pequeña y va a avanzar rápido la vejiga, y si no toma agua pues se va a colonizar, y si es mujer pues más rápido. Entonces por eso es la idea de tener que ir al baño de una manera constante para que el vaciamiento por arrastre mecánico de estas bacterias limpie y la gente no tenga infecciones. En este caso hablabas de las niñas particularmente, los hábitos de higiene, el hecho de después de ir al baño, que conozcan cuál es la forma adecuada y no utilizar el método de limpiar después de hacer del baño, que se convierte como un vector y transportar restos del excremento a los genitales y en este caso a la salida del conducto urinario. Esto creo que es muy importante que el auditorio lo sepa y que tenga mucho cuidado, más en las niñas que están empezando en esta condición de ir de manera autónoma al baño. Sobre todo porque, bueno, es una zona en la cual a esa edad no está madura, fácilmente se va a colonizar. Es difícil de tener una limpieza adecuada allí sin que haya un trauma a esa zona. Entonces una infección realmente ocupa más medicamentos, ocupa una limpieza realmente no directa, sino por medio de baños de asiento con antisépticos para que el agua sea la que difunda en esa zona genital y limpie, pues sin que realmente la persona tenga que tallarse, ¿no? Porque bueno, no son zonas que sean fácil de asear a esa edad. Sí. Ahora, con respecto a los niños, mencionabas que en la edad infantil la presencia del prepucio, que puede llegar a ser obstrucción del fluido natural o de la manera natural, también es un factor de riesgo, ¿verdad? Sí, claro, tiene que haber una limpieza y por eso se les comenta a las mamás pues que cuando bañen a su niño, y sobre todo es después del baño, cuando ya la piel está hidratada, es más elástica esa piel en esa zona. En ese momento es donde ya cuando lo están secando deben de hacer el ejercicio de bajar gentilmente con sus 2 dedos esa piel y que se asome lo que es la cabeza del glande, lo que sería el pene, pues. Y entonces, pero a veces se quieren hacer antes de empezar a lavarse, cuando la piel está reseca, y eso va a lastimar y va a ocasionar lesiones que después ameriten cirugías correctivas. Sí, y en este caso, pues no hacerlo de la manera conveniente va a generar una irritación que también puede ser un factor para la colonización de estos microorganismos. Sobre todo porque a esta edad las infecciones de vías urinarias es la primera causa de retraso en el crecimiento en los niños y niñas. Entonces, así de importante. Muy bien. Vamos a un corte y regresamos con este tema que es muy importante. Volvemos. Estamos de regreso en su programa Ciudad Salud. Contamos con la presencia del doctor Víctor Manuel González, en el área de la urología. Y antes del corte nos comentabas que el problema de la cistitis infantil es el principal causal de retrasos en el crecimiento, ¿es correcto? Sí, las infecciones en la vía urinaria es la primera causa de retraso en el crecimiento en los niños y niñas. Pero el problema es más complejo porque en toda persona joven se deben de ver no nada más las cuestiones locales, sino que no tengan alguna alteración o variante anatómica, alguna malformación de su formación. Y entonces, bueno, ya son un poco de estudios más complejos
Una cistitis sencilla, por así decirlo, se tiene que resolver en los primeros 3 días de tratamiento. Una persistencia de esto indica que hay algo que está favoreciendo esta inflamación y es lo que debe de buscarse. En este caso, ya en los adolescentes, en los adultos, la principal causa mencionabas que eran factores externos como el estrés, como la dieta, el tabaquismo, pero ¿cuáles serían las herramientas que debemos de conocer para que manejemos un esquema de prevención y que no caigamos en estas complicaciones tan severas? Ok, bueno, pues es muy sencillo, hay que tomar agua, lo suficiente para acudir al baño 4 veces en el día. Que la orina sea clara, eso nos va a decir si estamos hidratados o deshidratados. Si uno ve la orina aceitosa, de un color más ámbar, pues realmente te faltan líquidos o estás comiendo cosas que están ocasionando que esa orina tenga esas características. Entonces básicamente eso, el tabaquismo intenso te va a condicionar también inflamación vesical y riesgo de mayor de cáncer vesical. Y obviamente las bebidas alcohólicas, si no la gente está hidratada, pues también va a generar inflamación vesical, te va a dar cistitis y se puede agregar una infección. Es que en este caso es importante destacar que el alcohol produce una deshidratación a fin de cuentas. Sí. Y entonces esta condición va a generar complicaciones. Ahora, algo que está de moda y que es muy común es el estar tomando continuamente grandes volúmenes de agua. Las dietas o la publicidad nos menciona que tenemos que estarnos hidratando continuamente. ¿Cuál es la recomendación médica para que no tengamos estas complicaciones de cistitis por aumento en la micción o que estemos abusando del consumo del agua? Pues es que en realidad el consumo de agua no va a traer problemas en la vejiga. Va a tener problemas en la filtración y esos son los riñones. Entonces una persona que tome mucha agua puede estar hiperfiltrando. Y entonces los riñones nunca trabajan al 100%, trabajan en un promedio de 50-60%. Tienen un espacio para tener problemas de inflamación y no les pase nada. Pero si forzamos a los riñones a trabajar más tiempo, pues entonces puede empezar a haber cambios en la función del riñón. Ahora, realmente lo que va a ocasionar problemas con el aumento de tomar agua para lo que es la orina es si tú tienes algún problema ya en el acto de micción. Si tienes crecimiento prostático, si tienes vejiga caída, entonces eso te va a dar obviamente disminución de la facilidad para orinar y obviamente te pone en riesgo de una inflamación vesical, pero por obstrucción. Entonces, no, en sí el tomar agua como tal no te va a generar problemas, te va a generar problemas en la filtración. Pero el problema que va a generar pues a una mujer es pues que no va a tener la posibilidad de ir al baño cada rato, ¿no? Entonces, sí, en este caso son hábitos y de hecho es lo que estamos buscando. Un buen vaciamiento de la vejiga y tomar agua casi suficiente para erradicar la mayoría de las bacterias por el arrastre mecánico del mismo efecto. Para poder estar barriendo todas estas bacterias. Sí. Es muy rápido la velocidad en la que se invaden o que colonizan. Me decías que es 1 centímetro por... Más o menos por hora, 1 centímetro y medio. Hay bacterias que tienen más vellosidades que otras. Hay situaciones, la acidez de la orina que les permita tener más vitalidad o menos. Si la gente toma algunos jugos acidificantes, pues también va a disminuir el ritmo de actividad de las bacterias. Y obviamente, pues como decía, el orinar bien. Si no orinamos bien, pues algo va a pasar porque normalmente el flujo de salida de la orina de una mujer puede llegar a ser hasta más de 30 mililitros por segundo y de un hombre de 20 a 25. Entonces, esa es una fuerza de chorro que va a limpiar. Ahora, las condiciones, por ejemplo, como el embarazo, ¿incrementan los riesgos de cistitis? Lo que sucede es que pues una mujer en lo habitual puede tener, si no toma agua suficiente y va al baño suficiente, colonización en la vejiga de bacterias, pero es una condición que se llama bacteriuria asintomática. Quiere decir que hay presencia de bacterias en un examen general de la orina, más sin embargo no hay ni manifestaciones
ni reproducción bacteriana. Pero eso en una mujer embarazada pues es de riesgo, porque las infecciones en la orina, la cistitis, pueden ser la primera causa de abortos o de partos prematuros. Fíjate qué importante, porque si nosotros estamos teniendo nuestro hábito de orinar como debe de realizarse, podemos evitar muchas complicaciones. En el caso del embarazo, pues sea la primera causa del término de este embarazo, de abortos, de todo, y solo por no tener este tipo de información. Sí. Entonces, yo creo que es muy importante que nos des tus conclusiones para cerrar en este tema, y que el público pues esté muy atento con respecto a todas estas información que nos estás compartiendo. Bueno, recordar que una molestia en la manera de orinar que persista más de 3 días después de que su médico le dio un tratamiento, entonces ya nos está hablando de una inflamación en la vejiga que no está cediendo, y tendrá que estudiarse de una manera adecuada, porque a veces vamos con el médico todo un año o 4 veces y es una persona de 30 años y no se debe de enfermar a esa edad tan frecuente, y debe de tener algo que lo esté predisponiendo. Entonces tomen agua, no se aguanten las ganas de ir al baño y tratar de ir casi pues cada 4 horas. Pues quiero agradecerte, por favor, a Víctor, tu participación en esta ocasión, siempre muy enriquecedora, y recordarle a todo el público que tenemos las vías de comunicación: Twitter, Facebook, nuestro canal de YouTube, en el que puedan ustedes comunicarse y externar sus preguntas, sus dudas, y la producción y de manera personal yo me comprometo a que toda esta información le llegue al doctor Víctor y que podamos tener esta comunicación constante. No me queda más que agradecerte en esta ocasión. Siempre es muy enriquecedor tu tema, y invitarlos a todas las personas que nos sigan en la próxima emisión de nuestro programa Ciudad Salud. Hasta luego.